Hola, soy Cristina de la Cooperativa Cotidiana y voy a comentar qué ha ocurrido durante este año con el proyecto Bioclimatiza tu cole. Se trataba de un proyecto educativo en el que niños y niñas analizaban bioclimáticamente su centro educativo. Ese proyecto ya lo habíamos iniciado en otro colegio anteriormente y nuestra intención con el premio de Germinador era ampliarlo a 4 centros más. Los talleres estaban previstos para los meses de mayo y junio, que son los más representativos en cuanto a calor para análisis del clima y de la isla de calor urbana, pero al haber estado los colegios cerrados durante esos meses no nos ha sido posible desarrollarlos. Estamos por lo tanto pendientes de poder retomarlos, ya sea este curso académico, ya sea el siguiente, pero evidentemente no podemos prever cuándo será posible. Sin embargo, durante este año sí que hemos estado trabajando en el proyecto y tratando de mejorarlo y ampliarlo. Una de las primeras adaptaciones que ha tenido el proyecto surgió gracias precisamente a la difusión del Germinador Social, y ya que fuimos contactadas por un centro de formación profesional en Soria que tenía interés en el proyecto, y eso nos llevó a adaptarlo a un público, a un alumnado de formación profesional, ya que el proyecto venía de primaria, y esa adaptación fue admitida en la convocatoria Aula Empresa de la Junta de Castilla y León. Otra evolución surge de nuestro deseo de complementarlo con otra línea de trabajo de Cotidiana que estaba vinculada a los espacios inclusivos. De este modo surgen Mis Climas Cotidianos, acciones didácticas para una arquitectura que cuida el clima y a las personas. Este proyecto educativo en el que trabajamos tanto el clima medioambiental como los climas de convivencia ya está puesto en marcha gracias a la red Planea Arte y Escuela de la Fundación Caraso y Hacemos 98. También hemos estado trabajando en la divulgación y de este modo hemos participado en las jornadas Patios por el Clima organizadas por el Globus Vermell. Luego tanto Bioclimatiza tu cole como Mis Climas Cotidianos han sido aceptados para las jornadas de innovación docente en arquitectura que tendrán lugar ahora en Málaga. Y además, Mis Climas Cotidianos estará incluido en una instalación audiovisual en el Pabellón de España para la Bienal de Arquitectura de Venecia en este año. Otro logro ilusionante es que el AMPA de Centro Piloto, donde se realizó el proyecto Bioclimatiza tu cole, ha utilizado los resultados de este proyecto para solicitar una mejora bioclimática del edificio mediante pozos canadienses al plan Mejora tu barrio del Ayuntamiento de Sevilla. Esperamos después de este año, pues en un futuro, poder volver a trabajar con niños y niñas y realizar esa labor que siempre fue necesaria, pero que ahora parece ponerse más en relieve, que es la de repensar los centros educativos para que sean espacios que realmente cuiden a las personas y al medio ambiente.